Bien. Primera de Juan 5. Vamos a ver 3 partes en ese capítulo que son muy importantes que nosotros sepamos. Fíjate lo que dice: la fe que vence al mundo. Todo aquel que cree que Jesús es Cristo es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. ¿Quién engendró? Dios. ¿A quién? A Jesús. En él encarnó. Entonces dice: en esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios. ¿Cuál es el grande mandamiento? Amarás a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Cuando tú amas a alguien, entonces estás amando a Dios. Cuando tú no tomas venganza de la gente, porque ni Dios lo hace. Si Dios por cada cosa que le hiciéramos mandara un rayo y nos quemara, no existiéramos ya en la tierra. Él prometió no volver a destruir a la humanidad, ¿recuerdas? Y dio por señal el arco iris. Después también, por ahí Sodoma y Gomorra pues, se fueron juntas. Y se fueron todas, las 2 ciudades. Pero Él prometió no volverlos a hacer, no volver a hacer eso, y ahora es tiempo de gracia. Pero dice pues: en esto conocemos que amamos a los hijos de Dios cuando amamos a Dios y guardamos, ¿qué? Sus mandamientos. Si Dios dice: ama al que te maldice, ama al que te persigue, en eso conocerán que tú amas a Dios, cuando lo hagas. Porque esa es la voluntad de Dios. No porque lo digan los sabios, lo dice la palabra de Dios. Pero si lo dice la palabra de Dios y tú lo haces, es seguro que tú vas a tener un buen resultado. Paz, el reino de paz vendrá a ti. Pues este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Tú necesitas solución para un problema grande. Tienes que tener una fe de que eso es más chiquito que Dios. Pero la fe dice que la fe es por el oír, y por el oír palabra de Dios. Tienes que estar en la palabra. Dice: ¿quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Creer, fe. Y ahorita vamos a ver cómo se va a ir encaminando esta fe a un Dios grande. Dios que se muestra. Dios que no se convierte en un libro y en letra. Dios que se muestra contigo en todos los días de tu vida y que quiere que tú le distingas en los actos, en las cosas que te pasan, que lo veas. ¿Cuándo qué? Cuando resistes. Al último vas a ver qué grandeza de Dios. Este es Jesucristo, el versículo 6, que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es verdad. ¿A qué se refiere esto que vino mediante agua y sangre? Que Jesucristo se bautizó, es en agua, y entregó su sangre en la cruz. Todo su ministerio implica eso. Vino en agua y sangre, se bautizó con Juan y entregó su sangre en la cruz. Y entonces dice aquí en el 7, porque 3 son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos 3 son, ¿qué? Uno. Entonces aquí, si tú quieres saber un poco de cristianismo, tienes que empezar a saber que Dios no son 3 personas. Y que eso de la Trinidad es un vicio católico, que lo inventaron para que tú pienses que hay 3 dioses o 3 personas diferentes. Si Dios es solamente uno, Dios es igual que tú. ¿Cómo? Tú eres espíritu, alma y cuerpo, pero eres uno. No son 3 Benitos, no son 3 Alfredos, no son 3 Gustavos, no son 3 Yolandas. Hay un espíritu, un alma y un cuerpo en una sola persona, en ti. Tú eres hecho a imagen y semejanza de Dios. Porque 3 son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos 3 son uno.
¿Dónde dice eso? Vamos a ver ahí en Deuteronomio 6:4, hermano. Deuteronomio 6:4 dice de esta manera. Fíjate, el gran mandamiento dice: estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que nos enseñase para que los pongáis por obra en la tierra, la cual pasáis vosotros para tomarla. Esto era la tierra prometida. Para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando. Tú, tu hijo, el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. La obediencia a Dios te garantiza que tus días van a ser prolongados. Y aquí vemos algunos testimonios de eso. ¿Quién sabe por qué a los demás no les tocó? No me alegro. Hasta me pongo nervioso. ¿Qué vio Dios en uno? ¿Quién sabe nada? Entonces dice el 4, dice: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Ese es el mandamiento judío de Deuteronomio. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Eso está ahí. Ahora, palabras de Jesucristo. Vamos a ver qué dice Marcos 12:29, ahí atrásito. Marcos 12:29. Fíjate lo que dice. El gran mandamiento. Dice la misma cosa en el Nuevo Testamento, ya con Cristo estando presente. Dice: acercándose uno de los escribas que los había visto disputar y sabía que había respondido bien, Jesús, le preguntó: ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús le respondió: el primer mandamiento de todos es: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Ese es el fundamento de Dios. No son Dios en tres personas, ni son tres dioses. Es Dios, un Dios, tripartito sí, Espíritu Santo, Jesús y el Padre. Pero no son tres personas ni tres dioses. No hay un judío que tú le dices que la Trinidad a un judío y te va a decir: no, pues andas en la idolatría. Porque acordémonos que Jesús era judío. Después los romanos se apoderaron de Israel e implantaron toda esta cosa de idolatría y pues pusieron ahí muñecos y cosas que no son Dios. Lo dice la Escritura. Yo he hecho predicaciones con Biblias católicas. Nada más que la cosa es que en la Iglesia Católica no se los enseñan lo que dice la palabra. Dice la palabra en el Salmo 95, ¿qué dice? Tienen ojos y no ven. Tienen oídos y no oyen. Tienen boca y no hay aliento en su boca. Entonces, si no hay aliento, pues están muertos. Y dice: tales sean los que las hacen y los que creen en ellos. Entonces, alguien que anda en idolatría está ciego, está mudo y está sordo. Entonces tú le hablas de Dios y no le cae nada. ¿Qué hay que hacer? Orar, interceder para que Dios le dé la luz. ¿Cómo? Predicándole y que él escuche la palabra de Dios, porque la fe se va a despertar en ese sentido, de la palabra de Dios. Entonces, eso lo vemos en Marcos. Luego en el versículo 8 de 5 de Primera de Juan, dice abajo en el 8: y tres son los que dan testimonio en la tierra, el espíritu, el agua y la sangre. ¿De dónde vino Jesús? Se bautizó en agua y dio su sangre en la cruz. Y vino a ser el vestido del Espíritu Santo. ¿Sí? Ok, entonces, en el 18 del conocimiento de la vida eterna, en el 18 del capítulo 5 dice, fíjense, sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado. El que ya murió y volvió a nacer, ahorita vamos a ver cómo. ¿Por qué no practica el pecado? Pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Fíjate lo que va a pasar contigo cuando tengas el Espíritu Santo. El diablo no se va a acercar a ti, te tiene miedo. No va a poder. Es más, donde tú te pares, va a haber gente que tenga espíritus gruesos y no te van a hacer nada. Al contrario, se van a salir. Y esto no es una fábula ni es algo ahí raro. Es lo que Dios tiene como promesa. Dice,
sabemos que somos de Dios en el 19 y el mundo entero está bajo el maligno. Y nosotros somos de Dios. Los que queremos con Dios, el mundo no nos va a querer. Te van a decir aleluyita, te van a decir ay de lo que sea. No te van a querer porque pues ¿cómo? Si yo te conozco, usted es bien pandilla, ¿cómo crees que ahora ya me dices que de Dios? Por eso la gente no nos quiere. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido ya y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Quiere decir que Jesucristo es Dios. Dice que Jesucristo es el verdadero Dios. Esa tiene que ser tu fe. ¿Qué dice hace rato? Lo que ha vencido al mundo, ¿qué es? Nuestra fe. Pero tú tienes que creer que Cristo, tienes que tener la fe de que Cristo es Dios, porque lo dice el Evangelio. Nos ha dado entendimiento para saber que estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Abajo dice, hijitos, guardaos de los ídolos, todo un tema. Ídolos desde barro hasta humanos, o todo lo que sea, ontológico, perdón. De esa manera vemos. Ahora, en el 13, fíjense lo que dice. De ahí del 5:13, estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios. ¿Sí dice así? Para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Bien. Estas cosas te escribo para que creas en el nombre del Hijo de Dios, para que sepas que tienes vida eterna y para que creas en el nombre del Hijo de Dios. ¿Por qué? Juan 1:12 dice, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron, mas a los que le recibieron y creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y aquí les escribe a quiénes, a los hijos de Dios, a los que creen en su nombre y le recibieron. Entonces, después de Juan 1:12, vamos a ver, estos son los hijos. Después de hijo, tú te tienes que convertir en un discípulo. Te salvas y te conviertes en un discípulo. Ahí en Juan, en el capítulo 8, dice de esta manera en el versículo 31, hermano. Fíjate lo que dice. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Entonces, hijo y discípulo. Nada más que en el discípulo, para ser discípulo, hay ciertas cosas que mucha gente le hace mucho ruido, pero que son palabras de Jesús para decir, el que haga, si no lo hace, no puede ser mi discípulo. Vamos a ver qué dice ahí Romanos 14, Lucas 14. Lucas 14, ahí Marcos, Lucas 14. Lucas 14, 25. Esto es un poco fuerte, pero no es tan fuerte si el Espíritu de Dios te lo revela, hermano. Es un requisito para ser discípulo de Dios. Dice el 25, lo que cuesta seguir a Cristo. Es un subtítulo que está ahí en la palabra. Grandes multitudes iban con él y volviéndose les dijo, si alguno viene a mí, no aborrece a su padre y a su madre, a mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y eso así a bote pronto te oye como que dices, pues sabes qué, pues vete como voy a... Pero no es el sentido que tiene que ver con el aborrecimiento del rechazo. Porque no puede ir Dios en contra de sí mismo cuando te dice amarás a tu padre y a tu madre para que seas de larga vida. No te puede decir, sigue el mandamiento con promesa, que es honrarás a tu padre y a tu madre, si después te va a decir que los aborrezcas. No, el sentido es que hay
absorciones de cultura de padres, abuelos, tatarabuelos. Y yo he pasado por esas cosas que se llaman maldiciones generacionales impuestas. Hay muchas familias que dicen, yo no puedo dejar a mi virgencita, no puedo dejar de ser masón, no puedo dejar de ser lo que sea, porque mi familia, mi abuelita, mi tío me lo enseñaron. Cuando dice Cristo, cuídate de los ídolos, y si tu papá y tu mamá son idólatras, y tú dejas a Dios por seguir a los ídolos, Dios dice, pues no puedes ser mi discípulo. No te va a ir mal ni nada, simplemente no vas a poder. Si tu Dios es la marihuana, como mi diosa, la marcoña, dicen ahí en Brasil, ¿no? Pues entonces no puedes ser discípulo de Dios. Si no aborreces, pero no a las personas, porque entonces ¿dónde está el mandamiento que dice amarás a tu prójimo como a ti mismo? Después hay una promesa más grande, dice, no habrá una persona que deje en este tiempo por mí a su padre, a su madre, propiedades, casas, que no le sean dadas otra vez al 100 por 1. ¿Sí? Entonces no quiere decir que uno aborrezca a las personas como tales. Todas esos males generacionales, esas cuestiones que obstruyen la fe en Jesús, porque nos han sido sembradas por otras generaciones. Yo todavía tengo por ahí un retrato de un abuelito mío que era masón con una cinta aquí, que el grado 30 y no sé qué cosas. Y yo antes decía, no, pues eso me daba estatus, ¿no? Según yo, mi locura. Y ahora digo, Señor, y ahora tuve que romper con esas cosas, porque son maldiciones generacionales. Porque Jesús me dijo, pues ándale, quédate con el retrato de tu abuelito, a ver que él te salve. No. Entonces dice, y el que no lleva, en el 27 dice, y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí no puede ser mi discípulo. ¿Qué quiere decir tomar la cruz? Y aquí vamos a meternos ya en el tema espiritual. ¿Qué quiere decir? Cuando dice tomar la cruz, ¿cómo es que un discípulo empieza a tomar la cruz? Primero, muriendo en la carne. Cristo agarró su cruz y luego lo crucificaron y se crucificó en carne. La carne fue la que lo crucificaron. Entonces vamos a ver qué dice ahí, Primera de Pedro 3:18, antes de Apocalipsis, Juan, Primera de Juan y Primera de Pedro. Primera de Pedro 3:18. Sí. Ay, Dios mío. Segunda y Primera de Pedro 3:18. Fíjense lo que dice, hermanos. Primero, en el 18. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer el discípulo si toma su cruz? Morir a la carne. ¿Cuál es la carne? Gálatas 5. Estas manifiestas son las obras de la carne: adulterio, fornicación, hechicería, lascivia, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, borracheras. Y piensa cuánto repertorio decíamos la otra vez. Eso es morir a la carne, hermano. Por eso dice el Evangelio que Cristo murió en la carne. Dice, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el espíritu. Si tú mueres a la carne, tomas tu cruz, tienes que morir a la carne. Tú no puedes decir que eres hijo de Dios en el espíritu si todavía de tu boca salen unas maldiciones que parece el diablo ahí hablándole a la gente. Tienes que ir caminando hacia decir, Señor, déjame morir en la carne. Déjame morir a la carne. Ese es lo que tiene que hacer el discípulo. Vamos a ver qué dice 4:1 abajo. De Primera de Pedro. Dice, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros, o quisiéramos decir ahorita, ustedes también, amados,
armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. Eres discípulo de Dios, tienes que padecer y crucificar tu carne. Fíjate, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, Él se crucificó en la carne. ¿Para qué? Para llevarnos a Dios, porque a través de su sacrificio es como viene a nosotros el perdón de pecados. Pero nosotros, si somos discípulos de Dios, dice el Evangelio, el discípulo no es más que el maestro, bástele al discípulo ser como su maestro. Entonces, si tu maestro es Cristo, tienes que ser como Él. No te vas a escapar de tomar tu cruz y irte y clavarte la carne allá. Dice, vosotros también armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. Tú dime qué sientes. O te puedo explicar qué sentía yo, qué sentía yo cuando te falta el alcohol y estás bien crudo y no tienes alcohol. ¿Tu carne qué hace? Se pone mal y sufre. Cuando tú quieres hacer algo que te aplacera en el pecado, que el pecado muchas veces no tan solo es maldad y todas esas cosas, a veces también es placentero. Un niñito en la escuela se roba el sacapuntas del otro niño y se va, ¡ay, qué bonito, ¿no? Eso es robo, eso dice Dios, no robarás. Si no te lo robas, tu carne va a sufrir. Si no insultas, tu carne va a sufrir, porque es muy satisfactorio regresar lo que decían los judíos, el ojo por ojo. Pero amar a tu enemigo y bendecir al que te maldice, e hincarte por el que te ofende, tu carne va a sufrir. Pero tienes que tomar tu cruz si quieres ser discípulo de Jesús. Cuando le pegaban, hermano, le pegaban por la espalda con una caña encima de la corona en su cabeza y le decían, a ver si eres Dios, adivina quién te pegó. Y le pusieron una paliza. Lo desangraron, lo tuvieron 3 días sin comer. Cuando salió del pretorio salió medio muerto. Pero ¿qué dijo? Señor, pasa de estos no saben lo que hacen. ¿Y tú crees que te vas a escapar siendo discípulo de Dios de no hacer eso? Pues no, lo vas a tener que hacer. Si eres discípulo de Dios y si eres hijo de Dios. Señor, que pase, no le tomes en cuenta esto, tal. Pero Dios tiene una promesa para ti. Dice, mía es la venganza, yo pagaré. Si tú te haces justicia por tu propia mano, está bien. Pero si tú le dejas la justicia a Dios, Dios obra y al rato los ves y dices, ay, Señor, Él cobró. Cristo hizo eso. Y eso es lo que tú estás destinado a hacer para crecer a la medida de Cristo como tu maestro. Fíjate, ¿qué es esto que pueda decir quien ha padecido en la carne terminó con el pecado? Si tú padeces en la carne y no te la fumas y no te la tomas, Dios te va a venir a fortalecer. Y el mito, te voy a decir de veras, hermano, el mito de que tú no vas a poder dejar de pecar porque estás en la carne, aquí sabemos que es un mito. Eso no es cierto. Eso te dice el diablo para que tú permanezcas toda la vida pecando sin esperanza de poder dejar de pecar. Pero Dios dice, no lo vas a hacer tú. Dios lo va a hacer en ti. No son tus propias fuerzas, no hay autoayuda aquí. Lo vimos en Ezequiel 36. Yo pondré mi espíritu en ti. Yo te quitaré tu corazón de piedra y pondré un corazón de carne. De todas vuestras inmundicias os limpiaré, de todos vuestros ídolos. Y entonces, después de poner su espíritu en ti, hará
Dios, que camines en sus mandamientos y en sus estatutos para que los pongas por obra. Eso es lo que Cristo tiene como promesa. Fíjate lo que te voy a decir ahorita. Esto Jesucristo lo habló para que lo hiciéramos. Y fíjate cómo había dos varones ahí en Marcos 10, 25, que querían lo que todo mundo quiere, pues estar con Cristo a la diestra de Dios. Nomás, fíjate qué querían, nada. Marcos 10, 25. La petición de Santiago y Juan. Nada abusados, andaban con él y sí, tú eres mi maestro, y lo agarraron y le dijeron. Entonces Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, se le acercaron diciendo, maestro, querríamos que nos hagas lo que pediremos. Él les dijo, ¿qué queréis que os haga? Ellos dijeron, concédenos que en la gloria nos sentemos uno a tu derecha y el otro a la izquierda. Nada, no querían nada. Se querían comer el pastelote, ¿no? Y entonces Jesús les dijo, no sabes lo que pides. Puedes beber del vaso que yo bebo, o ser bautizado con el bautismo que yo soy bautizado. Ellos dijeron, ¿podemos? Jesús les dijo, a la verdad del vaso que yo bebo beberéis, y con el bautizo con que yo soy bautizado seréis bautizados. ¿Cómo fue bautizado Jesús, hermano? Fue bautizado por Juan en agua, y cuando él estuvo siendo bautizado vino el Espíritu Santo a él. ¿Qué es lo que Juan hacía en el desierto? Bautizando para arrepentimiento. Así como bautizó a Jesús, te dice a ti, bautízate. Yo a la verdad os bautizo en arrepentimiento, en agua para arrepentimiento. Pero el que viene atrás de mí, que no soy digno de abrochar su sandalia, él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Cristo fue bautizado en agua y en Espíritu Santo. En el libro de Hechos, ya cuando está toda la doctrina apostólica, dice Pedro, bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesús para perdón de pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Hermano, Cristo quiere que te bautices como Él, y la gente todavía anda ahí diciendo, no, pues a ver si mañana. A ver, ahí luego. Si estos dos que estaban con Él le decían, oye, yo quiero estar a la diestra tuya. Dijo, no, pero sí te voy a dar permiso que te bautices como yo. Cuando la doctrina del bautismo viene, hermano, viene para que tú sepas que si tú te bautizas para arrepentimiento, te vas a bautizar como Él. Eso fue lo que dejó su enseñanza. Y estos eran sus discípulos y no estaban bautizados. Entonces, Cristo quiere que tú hagas lo que Él hizo. ¿Para qué? Para que seas bendecido como Él fue bendecido. ¿Qué hizo? Venció a la carne, venció al pecado, resucitó para vida eterna. Eso es lo que te espera a ti, hermano. Vida eterna, nada más. Decían estos apóstoles, queremos que nos hagas lo que pedimos. Que cuando estemos en la gloria, yo esté a la derecha y mi otro amiguito acá nada pedían. Fíjate cómo ya tenían la intuición. Dice, no, pero te vas a bautizar como yo, en agua y en Espíritu Santo. ¿Cómo en verdad, hermano, tú vas a padecer en la carne? Dios me reveló esto en la madrugada que hice la predicación. Yo le decía, Señor, padecer en la carne, sí, dejar el pecado está bien. Es santidad, porque sin santidad nadie verá a Dios. Tienes que llegar a la santidad, que es el alejarte de todo pecado. Pero entonces, en este sentido, en Mateo 26, 36, nos va a mostrar Dios, hermano, cuál es el verdadero triunfo. 26, 36. Fíjate lo que dice.
Desde el 36 dice, entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní, el huerto, y dijo a sus discípulos, sentaos aquí entre tanto que yo voy y oro. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Te voy a decir que Cristo era judío. Y Cristo sabía perfectamente las profecías que venían diciendo desde el Antiguo Testamento que Él iba a estar ahí. Te voy a invitar a que alguien que se ponga así como la pila en Ezequiel 18:4. Ezequiel 18:4. Fíjate lo que dice. Me acompañen a ver cómo estuvo esto. Fíjate lo que dice. Vivo yo, dice Jehová el Señor, que nunca más tendréis por qué usar este refrán en Israel. Se refería al refrán ese que decía, tú como padre padeces la dentera y los hijos heredan la pudrición. Como que quien dice, si tú pecaste, tu hijo pagará. Y entonces Jehová dice, no, ya nunca más se oirá este refrán en Israel. He aquí que todas las almas son mías. Fíjate, como el alma del Padre es mía, el alma del Hijo es mía. El alma de Dios Padre es su alma. Y el alma del Hijo, Jesucristo, cuando estaba en el huerto de Getsemaní, dice Jesús que estaba triste hasta la muerte su alma. ¿Sí te das cuenta que dice? Entonces Jesús les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Y Cristo dice, Jesús en la profecía dice, el alma que pecare, esa morirá. Jesús estuvo a punto de pecar, hermano. ¿Sabes cuándo? Cuando dijo estas palabras. Vino luego, dice, yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no se haga como yo, hágase como tú. ¿Qué estaba sufriendo, hermano? Las ganas que no lo mataran. Él ya sabía que lo iban a matar y lo iban a pegar de una manera gruesa. Ese es el padecimiento verdadero de la carne. Muchos piensan que son los golpes que le dieron. Sí, pues lo maltrataron feo. Pero antes de que pasara eso, él ya sabía. Pero también sabía lo que dice la profecía. El alma que pecare, esa morirá. Todas las almas son mías. El alma del Padre es mía. El alma del Hijo es mía. Su alma de Dios. El alma de Jesús estaba a punto de caer, el diablo estaba sobre él. Acuérdate de Pedro cuando le dijo, Señor, ¿cómo te van a crucificar? No. Y le dijo, vete, Satanás. Porque Satanás no quería que se cumpliera la crucifixión y la muerte tal cual el Cordero iba a ser entregado. ¿Para qué? Para que tú y yo estuviéramos aquí hoy, hermano. Si tú padeces en la carne de esta manera, cuando dijo, hágase como tú. Y si ya estás a punto de pecar, y si ya estás a punto de todo lo que dicen las obras de la carne, de maldecir, de enojarte, de todas esas cosas, y te postras con Dios y le dices, Señor, si es posible que pase de mí esta copa, porque tengo ganas de apretarle el pescuezo a esta persona. Pero hágase como tú, Dios, el Espíritu Santo, te va a hacer que tú venzas a la carne, como Jesús. Porque acuérdate que dijo el texto, así como Jesús padeció en la carne, hágase vosotros del mismo pensamiento. No te vas a salvar, hermano, de triunfar contra la carne. Pero tienes que tener el Espíritu Santo como siendo bautizado como Cristo. Si te pones a luchar en tus fuerzas, pues el mal te va a vencer. Porque el Espíritu Santo es el que da testimonio de Jesús. Cuando Él viene a ti en el bautismo en agua y en arrepentimiento, el Espíritu te fortalece y empiezas a leer la palabra de Dios con una luz diferente. Porque ya es el Espíritu el que está dando testimonio en ti de Él.
Empieza la fe, empieza una renovación interior y exterior también de ti. Pero nosotros podemos ver que esto que dice hágase como tú, implicó todo el maltrato, todos los golpes, todos los clavos, hermano. Morir asfixiado, porque los que eran colgados de la cruz morían asfixiados porque se colgaba su cuerpo y no podían respirar. Ahogado. Y todavía clavado los pies, si se quería parar en sus pies para no ahogarse, el dolor de los clavos de los pies hacían que sus rodillas se doblaran, y cuando las rodillas se doblaran el pecho bajaba y sentía que se ahogaba. Y todavía tuvo sed y le dieron vinagre para que no hubiera más problemas. ¿Te das cuenta lo que hizo él para triunfar sobre el pecado, hermano? Y te digo algo, Hebreos 12:3, hermano, dice, ahí atrás de Santiago, fíjate lo que dice. Por tanto, desde el 1, nosotros también, teniendo en derredor nuestro gran nube de testigos, despojémonos de todo peso del pecado que nos asedia. Corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar, porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo con el pecado. Hermano, ninguno de nosotros hemos estado hasta la sangre como Cristo para resistir al pecado. Casi más bien es nuestra, ¿qué? Dice el Evangelio, cuando seas tentado, no digas que eres tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado, ni Él tienta a nadie, sino cuando con tu propia concupiscencia te dejaste seducir. Concupiscencia quiere decir tu complicidad y tu gusto por lo que estás haciendo fuera de la voluntad de Dios. Eso es lo que tienes que sufrir. Niégate a ti mismo, toma tu cruz y sígueme. No hay otra. Renunciar a la maldad, hermano, renunciar al pecado para tener una vida agradable a Dios. ¿Cuánto es gozoso el pecado y cuánto cobra? Porque el diablo te da el pecado, y en lo que dura el placer, ¿sabe cuánto es? Un día le decía yo a Alfredo hace muchos años, oye hermano, ¿qué se sentirá con la piedra? Y él me daba una explicación ahí que son unos efectos intensísimos de muy corta duración, pero que te dejan con ganas de más. Inmediatamente, esa es la carne. Y son químicos que hacen que la gente se ande muriendo y vendiendo, bueno, no sabes, cosas que no se pueden decir aquí, porque está la niña, pero cosas indecibles. El pecado te hace hacer esas cosas. Pero si tú mueres a la carne y ya te está llevando tu carne y tú te hincas y clamas a Dios y te arrepientes, ahí mismo Dios te levanta. Nos ha pasado a varios. Claro, ¿a través de cuánto tiempo? No, si hemos sido rebeldes aquí, me llamo Benito. Pero tarde que más tarde Dios tiene misericordia y te ayuda. Y te muestra cómo hacerlo. Dice, porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. Cristo sí, pero acuérdate, vuelvo a decir, quieres ser su discípulo, tienes que ser como tu maestro. Tienes que padecer lo mismo. Padecer para triunfar, crucificar la carne y revivir en espíritu. Si no revives en espíritu, dice Gálatas, permanecer en el espíritu y no satisfagáis las obras de la carne. Muere en la carne, resucita al espíritu. ¿Cómo se resucita el espíritu? Recibiendo el don del Espíritu Santo en el bautismo, hermano. En Hechos 2:38. ¿Sí? Por último, ahí en Filipenses 2, hermano, atrás, esto es lo que más impacta de lo que es Dios. Filipenses 2, hermano. Filipenses 2.
del 5 al 9, hermano. Fíjate lo que dice. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Fíjate. Haya en ti el mismo sentir que hubo en Cristo. Te está diciendo. Haya en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó a ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Él sí era Dios, él dejó el trono y se vino a la tierra a hacerse siervo, y luego después de hacerse hombre, siervo de los hombres, obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Fíjate. El cual siendo en forma de Dios no estimó a ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y la muerte de cruz. ¿Qué te toca, hermano? ¿Qué nos toca? Hacernos obedientes hasta la muerte. El apóstol Pedro, si no me equivoco, por ahí a veces se me olvida, pues dijo, no, yo mejor boca abajo, porque no soy digno ni que me crucifiquen boca arriba. Le tocó la cruz. ¿Quieres ser mi discípulo? Toma tu cruz. Ahorita no nos van a crucificar así, hermano. Es muy seguro que no. Entonces el día que Pedro lo veamos ahí y diga yo, no, pues si yo en la cruz siquiera estaba amenazado y todavía me anduve haciendo como que quería y como que no quería. Te toca, hermanito, hermanita, ver la grandeza de Dios. Pero ¿qué pasó después, hermano, de que Él se hizo obediente hasta la muerte de cruz? Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de lo que está arriba en el cielo, aquí en la tierra y abajo de la tierra, y toda lengua confesare que Jesús es el Señor, para gloria de Dios el Padre. Pero a ver, hermano, ¿le dio qué? Un nombre. Y si tú eres hijo de Dios, ahí recapitulamos y cerramos este estudio. Juan 1:12, a los que le recibieron y creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Marcos 16:16, y por todo el mundo predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre: echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas. ¿En qué? En el nombre. En 1 de Juan 3:13 dice, esto les escribo para que crean en el nombre y sepan que tienen vida eterna, y para que crean en el nombre del Hijo de Dios. Hermano, si eres discípulo, si quieres ser discípulo de Dios, esto es lo que tienes que creer. O puedes creerlo si quieres también, porque no es una obligación. Dios no obliga a nadie. Pero sí es importante que sepamos que Dios le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Y ahí te voy a decir, el nombre de Jesús es más que el nombre de la Virgen, de lo que quieras, del santo, de lo que quieras. Es el nombre dado a los hombres sobre todo nombre. No andes buscando en cisternas rotas, hermanito. No busquemos en cisternas rotas. Es suficiente el sacrificio de Jesús en la cruz para que nosotros seamos libres de todo lo que nos hace. Acuérdate de la profecía de Isaías, cuando Cristo llega a la sinagoga y le dan el libro de Isaías y dice, esto se ha cumplido hoy, he venido a dar libertad a los cautivos, vista a los ciegos. Pero uno piensa, sí, al cieguito que anda ahí abajo. No, mi ceguera esa de la idolatría que dice que son monos, que tienen ojos y no ven. Así sean los que creen en ellos y los que los hacen. No veían la luz. No veíamos la luz, porque teníamos dioses ajenos delante de Dios. Dioses como personas, sustancias psicoactivas, nosotros. Todo queríamos aplacerarnos menos en Dios. Y cada uno sabe lo que está estorbando para que uno tenga a Dios sobre todas las cosas. Aquí no se trata, hermano, siempre se los he dicho, de juzgar a nadie, nunca.
Tú ves que tu hermano se equivoca, ora por él. No lo recrimines, ni lo critiques, ni hables mal de él. De nadie. Híncate. Tráelo aquí el nombre. Hermanos, vamos a orar y oramos. Y Dios después lo va a limpiar. Porque ¿quién de nosotros podemos juzgar a quién? Con el historial que yo tengo, no creo que me queden ganas de nada de eso. O sea, no se puede. ¿Sí? Entonces, después de que esto, si tú quieres seguir este camino, dice en el 12, del 2 de Filipenses, dice, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como a mí en presencia solamente, no como en mi presencia solamente, sino mucho más en mi ausencia, ocupaos de vuestra salvación con temor y temblor. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Si aún no puedes dejar algo, hermano, pídele a Dios que te ponga el querer como el hacer. Hablábamos hace rato de tabaquismo, yo padecí cosas feas. Y aprendí de esto, decía, Señor, tú sabes que a mí me gusta el rock and roll, el tequila, todo lo demás. Y yo no quiero andar siguiéndote a ti, huyendo del diablo. Yo quiero seguirte por amor, libre. Yo quiero seguirte ya cuando sea libre de todas las ataduras. Y Dios, pues que me libra, y como diciendo, a ver, ahora, me libró del rock and roll, me libró de todo, me libró en un momento. Y entonces ahora sí te toca seguirlo por amor. Pues ya de cuando dije, sí, Señor, heme aquí, ahí estamos. Pero Dios te libra de todas las ataduras, de sustancias, de todo. Pero hay algo que sí es para las familias y terminamos, hermano. Dice el Evangelio de Dios. Sigue el reino de Dios y todo te será dado por añadidura. Tú tienes una necesidad de conversión en tu familia, sigue el reino de Dios y eso se te dará por añadidura. Dios no te va a traer a Él solucionando el problema de tu familiar. Dios te va a dar la fe oyendo la palabra de Dios y consagrando tu vida, y aunque no lo veas, te va a dar la fe para decir, hecho es porque Dios lo dice aquí. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Amén. Es por fe, no por vista. No por lo que vemos, creemos. Porque la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Pero ¿qué necesitas tú, hermano? Fe del tamaño del problema que hoy es más grande que tú. Pero tú y Cristo son mayoría. Eso no puede triunfar jamás. Amén. Pero necesitas que este camino, ser discípulo, toma tu cruz. Ya por ahí andamos promoviendo allá con el pastor Israel para que se vaya un misionero de aquí a la sierra, de allá de Puebla, Veracruz. Y el pastor Israel pues es misionero de allá, y allá hay un montón de misioneros. Entonces, hace 8 días me dice Alfredo, yo quisiera, pues vamos a orar. Dios, porque Dios no quiere que uno esté en una iglesia acá, nomás viendo. Pero ¿qué hay que hacer? Obedecer, bautizarse, obedecer, ser discipulado. Y ahora camínale, porque de ti tienen que salvarse gentes, tú tienes que dar fruto. Amén. Porque el hacha está puesta a la raíz del árbol. El árbol que no dé fruto será cortado. Y primero, los primeros frutos, hermanos, son los frutos que decía Juan en Mateo 8. Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Deja lo malo, camina en el bien. Amén. Amén. Vamos a cerrar nuestros ojos, hermano. Y vamos a orar. Terminando la oración, le apagamos. Señor, en el nombre de Jesús, yo te doy muchas gracias, Padre, porque tú nos has hablado. Porque primeramente has cortado mi corazón y el corazón de mi esposa y el corazón de nuestras familias y de nuestros hermanos aquí, Señor. Tú te has gozado, Padre, de darnos palabra, pastos verdes. Gracias por tu santidad, gracias por esta palabra. Yo sé que no tu palabra regresa vacía, nunca. Y yo te pido por cada uno de mis hermanos, te pido por Yolanda, por Alfredo, te pido por Argelia, que Dios la tomes en tus manos siempre, por mi hermana Yolanda, que Dios la bendigas mucho, por Gustavo, Padre, que tú le vayas dando luz y le vayas aumentando su
su sanidad, su fortaleza espiritual. Mi hermanita Virginia, Dios bendícela en gran manera. Padre, ponnos en nuestros lomos, Señor, las cargas que tú quieras que nosotros llevemos respecto de su vida. Bendice a mi esposa. Gracias por su compañía, gracias porque tú la pusiste en el camino para servirte, Señor. En el nombre de Jesús te doy gracias. Gracias por la vida de Carlita, Señor. En el nombre de Jesús te doy gracias por ella. Bendícela, Señor. Síguela bendiciendo, Padre, con bendiciones espirituales, que las materiales pues ya se las has dado. Y no sé cuántas falten. Te pido, Señor, mucho por mi hermana Mariana. Tómala en tus manos, Señor. Llénala de ti. Y Padre, permítenos orar por ella. Te pido por Magali, que no está aquí, Señor, por Ricardo, por Saraí, por Margarita, su mamá, Señor. Llénalos de ti y acércate a ellos, Señor, y llévalos a tu regazo y llévalos a la vida eterna. En el nombre de Jesús, mi vida aquí está delante de ti, Señor. Yo te doy gracias por todo, Padre, en el nombre de Jesús.